¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos sean a un comentario más de nuestra escuela sabática. Estamos directamente desde la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez y le damos la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jonathan Jerónimo. Mi nombre es Cristian Mejía, bienvenido Johnny, gracias por acompañarnos una vez más y agradecemos también a aquellos hermanos que nos han mandado algún mensajito directo a nuestras redes sociales, también se han acercado hacia nosotros algunas hermanas, agradecemos que ven los repasos, que lo comparten y estamos contentos de seguir participando. Así es, y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 6 para el 9 de noviembre de 2024. El título de la lección de esta semana es Más testimonios acerca de Jesús. Y estamos expandiendo lo que Juan está escribiendo en su evangelio, en el evangelio que está hablando acerca de Jesús. Él está dando todas las claves y todas las pistas y todas las señales de dónde proviene Jesús, quién es Jesús, y en esta lección de esta semana vamos a conocer los testimonios que dan más personas acerca de Jesús. Es correcto, algunos testigos ya hablamos de ellos, pero no los vimos como testigos, pero en esta semana hemos de ver cómo todo lo que dijeron, cada acto, estaba directamente relacionado a dar testimonio de Jesús. El versículo para memorizar se encuentra en Juan 12:32, dice así: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esta lección la vamos a dividir en tres grandes partes, porque son tres testimonios específicos de los que habla el autor de la lección. Número 1, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista acerca de Jesús? El testimonio de la multitud, porque llega un momento en el que la multitud, la gente que seguía a Jesús, da testimonio también de quién es Él. Y por último, el testimonio del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre acerca de Jesús? Vamos a conocer cada una de las partes de esta lección y cada uno de los testimonios que ya hemos comentado. Como les mencionaba, la verdad es que nos sorprende quiénes son los testigos a estudiar esta semana. Me sorprende que el Padre sea uno de los testigos y la manera en cómo lo estudiaremos nos dejará sin ninguna duda. Así es, y el primer testimonio del que vamos a hablar es el de Juan el Bautista. Este es un personaje muy importante en el ministerio de Jesús porque es el que le precede. Muchas veces nos enfocamos en los discípulos, nos enfocamos en lo que sucedió durante y después del evangelio, pero Juan el Bautista es una pieza clave porque es el primer personaje que señala a Jesús, es el que abre, digamos, el camino para que Jesús pueda comenzar su evangelio. Y él lo tenía claro. Y esta semana vemos una gran humildad, vemos la manera en cómo él se refería hacia sí mismo y también cómo señalaba, cómo apuntaba hacia Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y encontramos en Juan capítulo 3 estas declaraciones que Juan hace a sus discípulos. En primera instancia vemos a Juan dialogando con sus discípulos, ¿verdad? Así es. En esta ocasión Juan ya era un predicador conocido, es decir, Juan ya tenía un cierto estatus, una cierta posición dentro, digamos, de los predicadores de ese entonces, digamos que era el más importante porque él bautizaba con agua. Y algunos lo señalaban también como si él podía ser ese Mesías. El profeta, el Mesías, porque recordemos que el pueblo judío estaba esperando al Mesías y entonces Juan el Bautista era esta persona que a lo mejor podía ser señalada con las características. Sin embargo, Juan estaba muy claro en quién era él y hacia quién tenía que apuntar su ministerio. Entonces el papel que jugaba Juan el Bautista era fundamental, pero él lo tenía claro. Y en esta escena vemos cómo sus discípulos se acercan y lo abordan y le dicen: oye, maestro, rabí, fíjate que Jesús y sus discípulos también están bautizando. Y esta declaración era clara muestra de un celo, de quizás lo veían con ojos no tan buenos los discípulos. Oye, que hay alguien que está haciendo algo similar, vamos a hacer algo, vas a decir algo, no sé, había como que cierto recelo quizá entre el ministerio de Juan y el reciente ministerio que estaban haciendo con Jesús y sus discípulos, porque desde el principio Jesús empezó a hacer mucho ruido, mucho eco con todas las cosas que iba haciendo. Entonces esto reflejaba pues en los discípulos de Juan
esta inquietud que tenían con él. Y era muy fácil que Juan el Bautista pudiera ceder ante los celos, o que hubiera dicho, oye, ¿quién es él? Yo ya estoy haciendo mi labor, o reaccionar como a lo mejor reaccionaría cualquiera de nosotros ante una amenaza, por así decirlo. Humanamente, como decías, ya él ya tenía su estatus, su nombre muy bien establecido y ganado, si queremos decir. Y entonces esto, desde el punto de vista humano, podría representar una amenaza hacia su reputación, hacia el lugar que se había ganado. Pero me llama la atención cómo en la Biblia, el versículo 22 del capítulo 3 empieza con el título El amigo del esposo. Y entonces Juan empieza a hacer una serie de comparaciones. Cuando yo estaba leyendo esto y terminé, dije yo, todos deberíamos ser como Juan. Así es, porque en vez de que Juan se exaltara o se comparara, digamos, por lo menos al mismo nivel de Jesús, él dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiere decir Juan? Él es el amigo del esposo, él no es el más importante es el esposo, era Jesús. Y me gusta cómo la simbología que maneja Juan se viene confirmando a lo largo de toda la Biblia. Hasta Apocalipsis podemos ver cómo se sigue confirmando esto. ¿Quién era el esposo? Jesús. ¿Quién era la esposa? El pueblo, la iglesia. Nosotros somos la esposa. Y el amigo de la pareja está contento cuando se va a celebrar la boda. Así es, un verdadero amigo, cuando se casa un amigo, pues está contento, está alegre y se goza de lo que está pasando con su amigo. Entonces este era el papel que estaba tomando Juan el Bautista. Y precisamente en el capítulo 3 de los versículos 28 al 36, Juan empieza a esclarecer cuál era su ministerio en comparación con el ministerio de Jesús. Dice de Jesús que él es el Cristo, y dice, yo soy enviado delante de él, es decir, yo estoy enviado antes de que el Cristo venga, así que yo no soy el Cristo, yo no tengo ese título, al contrario, yo vengo antes de él. Sí, les dice a sus discípulos, yo ya les había dicho que yo no soy el Cristo. Una vez más confirma hacia quién apunta la profecía, hacia quién apunta la historia, todo lo que el pueblo de Israel esperaba, y en un futuro nosotros también, gracias que Jesús vino, pero hacia Jesús apuntaba todo. Así es, y también dice en el versículo 29 que Jesús era el esposo y Juan el Bautista el amigo del esposo, y continúa diciendo que el ministerio de Jesús debía crecer y el ministerio de Juan debía menguar. Exacto. La humildad que mostraba Juan con estas declaraciones. Entonces la reflexión nos lleva a que nosotros también jugamos ese papel muchas veces del amigo, porque debemos presentar el mensaje de Jesús, pero no para brillar nosotros, sino para que brille Jesús, para que al presentárselo a las demás personas exaltemos la persona, el nombre, las acciones de Jesús, y nuestra labor solamente sea el medio por el cual ellos se acercan a Jesús. Así es, entonces en este caso Juan está abriendo el camino para que Jesús sea el que brille, para que Jesús sea el que bautice no solo con agua, sino con Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo Juan desde el principio tenía muy claro el ministerio que él estaba desenvolviendo para poder abrir la brecha hacia Jesús. Es ahí donde nuevamente exaltamos la humildad, porque desde el principio él estaba consciente de que su propósito no era brillar, no era que su nombre resonara por siempre, no, él tenía una misión y que el que venía detrás de él era el realmente importante. Ahora, aquí la pregunta que surge también podría ser, bueno, ¿de dónde viene el conocimiento de Juan con respecto al ministerio de Jesús? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que Jesús era el Mesías? Porque los discípulos cuando estuvieron con Jesús vieron sus milagros, entendieron que era el Mesías, pero Juan el Bautista no conocía a Jesús, aunque eran primos y sabían o conocían que de su existencia, por así decirlo, no habían tenido una relación ni se conocían en persona como tal. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista sabe que Jesús es el Mesías? ¿De dónde proviene su testimonio? En el capítulo 1 de Juan, ahí podemos encontrar cómo él está presentando las características de cómo él conoce precisamente al Mesías. Y vamos a ir a la Biblia, el versículo 33 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza
con Espíritu Santo, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Quién entonces le dijo a Juan? Dios mismo. El que lo envió. El que lo envió. Dios envió a Juan el Bautista a poder predicar acerca del Mesías, y él le dijo: a quien tú veas que desciende, sobre quien tú veas que desciende mi espíritu, ese es el Mesías. Por eso es tan importante el momento del bautismo de Jesús, porque se manifiesta la voluntad de Dios, como vamos a ver un poco más adelante. Y es que ese momento tan especial donde la Trinidad se manifiesta delante de las personas, el Espíritu Santo en forma de paloma, el Hijo de Dios bautizándose y el Padre haciendo audible y declarando quién era el Hijo de Dios. Así es. Entonces Juan, así como Juan lo tuvo muy claro desde el principio y digamos que armó todas las piezas necesarias para poder entender y señalar quién era el Mesías y que era Jesús, nosotros también en la palabra de Dios tenemos todas las pistas, todas las señales de que Jesús es el Mesías y cuál fue su misión aquí en la tierra. Así que lo tenemos muy claro y hacia allá debemos dirigirnos con la humildad de Juan el Bautista. Ahora esto nos lleva a pensar entonces de qué manera vamos a reaccionar nosotros cuando el Espíritu Santo nos manifieste dónde está el verdadero Creador, el verdadero Dios. Y querido amigo, amiga, si hasta este momento no has decidido dar ese paso o aceptar que el Espíritu Santo te está hablando y te está llamando, aquí está el ejemplo de Juan. Con mucha humildad dijo: si me lo está diciendo el Espíritu Santo, debo creer y debo aceptarlo. Este es un importante llamado para cada uno de nosotros, a dejar a un lado el orgullo y en la humildad de este gran personaje, gran profeta, se pueda manifestar también en nuestras vidas. Y vamos a avanzar en el estudio de nuestra lección porque viene otra parte importante. Ya vimos que Juan da testimonio de quién es Jesús, pero no solamente Juan, sino también en uno de los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, hubo una gran multitud que entendió que Jesús no era una persona normal o que no era una persona terrenal, que había algo especial en él. Y aquí podemos ver también la reacción humana ante Jesús. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo, cuestionarlo, cerrar los ojos ante eso que se nos está manifestando ante nuestros ojos. Y ya habíamos estudiado en lecciones anteriores acerca de la alimentación de los 5,000, pero nos faltaba estudiar la discusión que se abrió después de ese evento, porque nos dice la Biblia que el pueblo de Israel, muchos de ellos ya estaban listos para coronar a Jesús. Así es, la reacción es que, como lo comentábamos en lecciones anteriores, imaginémonos que estamos esperando a alguien que nos liberte del yugo, que nos pueda liberar, del yugo de otro pueblo que esté encima de nosotros. Y tenemos a una persona que alimenta, que saca comida de donde no había, que sana, cura, que sana a los enfermos, que resucita a las personas. Bueno, pues creo que esta persona debería ser el líder de este pueblo. Entonces la gente ya estaba preparada para poder coronar a Jesús como su rey terrenal, porque creían que el Mesías iba a establecer su reino de manera terrenal. Y me llama la atención que la Biblia, cuando menciona que el pueblo ya estaba listo para coronarlo rey, también dice que Jesús se dio cuenta de esto y mejor se apartó y se fue solo, se fue de ese lugar porque él sabía que no era su momento. Y es aquí lo importante de que debamos entender cuál es nuestro plan en esta tierra, cuál es nuestra función, porque cuando tenemos claro, actuamos conforme a la voluntad de Dios. Porque a lo mejor para Jesús hubiera sido muy sencillo decir: bueno, pues corónenme porque Jesús es rey, merecía una coronación, merecía todo el poder que pueda haber en la tierra, pero esa no era su misión. Eso no era lo que venía a esta tierra. Por eso es que Jesús dice: no, este no es el momento ni la forma en la que quiero que me vean ellos. Yo no vengo a ser un rey terrenal, yo vengo de manera espiritual. Por eso posteriormente de este milagro, Jesús va a Capernaum y predica en la sinagoga. Y entonces empieza a decirles a todos los que habían escuchado y a las personas que estaban presentes: yo soy el pan de vida, yo soy ese salvador que los va a rescatar del pecado. Nunca se refirió a algo terrenal como tal. Y me llama la atención también que para ese punto los seguidores ya se habían multiplicado y era una gran multitud que seguía a Jesús. Pero cuando Jesús empieza a discursar de esta forma, que Él es el pan de vida, y luego les empieza a decir: ¿saben qué? ¿Quieren tener vida eterna y no depender del maná como sus padres? Coman de mi carne, beban de mi sangre.
Y conforme Jesús iba hablando de esto, yo me imagino que el rostro de muchos de ellos empezó a cambiar. Quizás si estaba sonriente, se puso serio, caras duras. Esto no es a lo que yo venía, como que dijeron algunos. Y entonces la Biblia dice que a partir de ahí empezaron a decir, bueno, ¿será que realmente el Mesías viene de Galilea? Empezaron a cuestionar y a dudar, a decir, bueno, este Jesús no viene a ser un rey, no viene a prepararnos militarmente, no viene a rescatarnos de los romanos, y empiezan a cuestionar el origen precisamente de Jesús. Exactamente, pero a la par de eso, también hay un grupo que sabe identificar, y entonces empieza a decir, oye, pero es que nadie ha dicho nada como este hombre. Lo que él habla es algo que no hemos oído. Lo que él hace son cosas maravillosas, entonces algo debe tener, algo bueno, algo diferente debe haber de él. Y aquí es donde podemos ver los dos grandes grupos de personas que pueden haber al momento de recibir a Jesús. Aquellos que cuestionen porque están esperando a un Jesús o a un Salvador de acuerdo a su propia conveniencia o a sus propios intereses, a como yo creo, yo quiero que Jesús sea en mi vida. Y ahora, no como realmente es. Tienes toda la razón. También esto, si nos ponemos a pensar que Jesús estaba en su naturaleza humana, podemos imaginar qué golpe también ha de haber sido para Jesús, porque venía, podemos decir, de muchos momentos de victoria, de éxito, ¿no? Donde la gente lo aclamaba y se venía consolidando. Iba ascendiendo. Exactamente. Y entonces de repente empieza y él ve esto y los cuestionamientos, y en un momento también le habla a sus discípulos y les habla fuerte y le dice, bueno, ustedes también se van a ir, porque la gente se empezó a ir de ese lugar. Sí. Empezaron a dejarlo solo. Y Señor Jesús le dice, bueno, ustedes también se van a ir. Y ahí mismo vuelve a dar una señal, porque a ustedes yo los escogí, aunque dentro de ustedes 12 hay uno por ahí que es del diablo, dice. Así es, o sea, si vemos nosotros el Evangelio, haciendo un pequeño paréntesis, Jesús desde el principio de su ministerio señalaba que él iba a morir, señalaba la manera en la que iba a suceder cada uno de los procesos. No sé por qué los discípulos a lo mejor no pusieron suficiente atención en ese momento. Yo creo que la losa social que ellos llevaban de esclavitud, de opresión, fue más grande que las señales que el Señor hizo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Hay veces que idealizamos el Evangelio de una forma que no es la que el Señor quiere, porque Él nos llama de cierta forma, con amor, para un crecimiento espiritual, personal. Pero si nosotros solo visualizamos un crecimiento, no sé, material, o un posicionamiento social al cual queremos aspirar y creemos que el Evangelio o la religión nos la dará, estamos equivocados. Así es, porque en muchas ocasiones queremos a un Cristo, queremos a un Jesús, queremos a un Dios que nos dé, que nos dé riqueza, que nos dé salud, que nos dé abundantes bendiciones, porque la Biblia así lo dice, pero también dice que nosotros debemos ser fieles a Él, a pesar de lo que pase en esta tierra, porque nuestra recompensa no está aquí, está en el mundo venidero, está en el cielo que Dios está preparando para nosotros. Entonces, ¿estamos buscando a un Jesús a nuestra conveniencia o estamos esperando al Jesús, al Mesías, al que está ahí para nosotros a pesar de los momentos difíciles? Y es en esta parte, en el estudio de la lección, donde nosotros entramos en acción, cuando se nos llama a ser testigos de Jesús, testigos actuales, modernos, los del último tiempo, que van a tener un juego muy importante, un papel muy importante. En esa multitud hubieron testigos fieles de Jesús. Quizás no fue la mayoría, quizás la mayoría dejó ese lugar y cuestionó cosas que no debía. Sin embargo, nosotros hoy también estamos llamados a ser testigos de Jesús. El ejemplo está de Juan, con humildad, con amor, pero conscientes de qué es lo que tenemos que hacer. Y precisamente la respuesta que tiene Pedro, y me llama la atención que siempre Pedro es el que responde, pero en esta ocasión dice palabras que llegan al corazón, y en ese momento en que Jesús les cuestiona, bueno, ustedes también se van a ir, ustedes también me van a dejar, tienen la oportunidad en este momento de salir por la puerta y dejar este ministerio que estoy ejerciendo. Y entonces Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Aunque los discípulos a lo mejor no entendían por completo el ministerio de Jesús y lo fueron entendiendo posteriormente a su muerte, ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías, y le sigue diciendo, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En este punto yo creo que los discípulos estaban como aquel hombre ciego, que el milagro se le hizo en 2 momentos, y que cuando recién le empiezan a limpiar los ojos, veía como figuras,
pero escuchaba. Tal vez así estaban los discípulos, escuchaban que las palabras de Jesús eran de vida eterna, pero no lograban divisar bien la figura de ese rey, de ese ser especial, pero lo reconocían. Y estaban convencidos de ellos. Por eso le dicen, no nos vamos a ir, aquí vamos a estar, porque si no es contigo, ¿con quién? Si no es aquí, ¿a dónde? Entonces, estas palabras de Pedro, tan convencido de que Jesús es el Mesías, son las palabras que nosotros también debemos repetir. Señor, ¿a quién iremos si no es contigo? ¿A dónde iré al mundo si no es contigo? Esa es la confianza que debemos tener precisamente en Jesús. Y las últimas 2 líneas es lo más importante. Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo estoy seguro que si estamos viendo esto, si estamos estudiando esto, es porque también hemos conocido y estamos tratando de seguir al Dios viviente. Y como habíamos comentado hace un momento, la mayoría de las personas que estuvieron en esa predicación, que abrieron los ojos al realmente lo que Jesús estaba haciendo, pues la mayoría dijo, me voy. Y la minoría fue la que se quedó con Jesús. En muchas ocasiones la mayoría no necesariamente tiene la razón. Y eso es algo muy importante, porque a veces la presión social puede ejercer gran fuerza en nuestra vida, y a veces por quedar bien con nuestra familia, por quedar bien con personas a las que queremos, no defendemos la verdad que nosotros conocemos y que ya hemos aprendido. Y es ahí donde nuestro papel como testigos debe tomar fuerza, porque aunque sean muchos los que nos puedan desacreditar o burlarse de nosotros, nosotros sabemos en quién hemos creído y a quién estamos siguiendo. Y ojalá que como Pedro tengamos esa seguridad y esa valentía de poder declarar públicamente sin temor a que nos señalen, como decías, a que nos juzguen, pero que sepamos realmente con quién estamos, a quién servimos. Y precisamente en el capítulo 7 es donde encontramos a otro pequeño grupo de personas que se maravilla de lo que encuentran en Jesús, porque en este capítulo es donde los fariseos mandan a aprender a Jesús, y los guardias llegan y encuentran que Jesús está diciendo pues palabras hermosas, palabras de vida eterna, y empieza Jesús a predicar. ¿Y qué pasa con este grupo de guardias? Sí, estaban en el contexto de que estaba terminando la fiesta de los tabernáculos y Jesús se levanta y empieza a hablar, y los guardias, en lugar de ir a aprenderlo, someterlo, no sé, pues se quedan escuchando y se quedan pasmados y sorprendidos, de tal grado que regresan, y cuando los cuestionan, bueno, ¿y qué hicieron? Oye, es que este no es un hombre cualquiera, no es un hombre común. Si tú escucharas lo que él dice, bueno, pero ¿por qué no lo aprendiste? Y entonces sale otro personaje ahí que también es testigo, del que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Y es Nicodemo. Así es, Nicodemo. Recordémonos que Nicodemo era parte de los fariseos, de los miembros, de los doctores de la ley. Y entonces ahí nos damos cuenta que no todos los fariseos estaban de acuerdo. Los guardias llegan y le dicen, es que nadie ha hablado nunca como él, no le podemos prender, mira todo lo que está diciendo y no está diciendo mentiras. Y entonces los fariseos dicen, estos son unos ignorantes, los señalan de ignorantes y los desacreditan. Y entonces sale Nicodemo en defensa de Jesús, y Nicodemo empieza a argumentar a favor de Jesús y a poner cuestionamientos al pensamiento de los fariseos. La Biblia no especifica exactamente, o los evangelios no especifican cómo es que Nicodemo, si se convirtió o no se convirtió, pero sí tenemos las señales de que Nicodemo, después del encuentro y de todo lo que había visto en Jesús, pues tiene una reacción en su corazón. Así que no todos los fariseos se quedaron con esa idea de prender y matar a Jesús. Nicodemo fue la excepción. Cierto, y entonces los fariseos atacan a los guardias, le dicen, bueno, ¿qué ustedes ya se convirtieron también? Interviene Nicodemo y también, bueno, ¿tú también vas a seguir al Galileo o qué? Y como no pasa de ahí, la Biblia dice, bueno, y cada uno se fue a su casa y no pasó a más, pero cabe recalcar aquí la intervención de Nicodemo. Así es, y podemos ver en todos los evangelios cuántas veces los fariseos trataron de aprenderlo, trataron de desacreditar el ministerio de Jesús, pero en todas siempre terminan pues yéndose por la puerta de atrás, terminan decepcionados, y muchas veces la reacción de los fariseos es desacreditar a las personas. Recordemos lo que pasó con los padres del ciego de Betesda también,
los intimidaron de alguna manera, tenían miedo los padres de que los expulsaran de la iglesia. En esta ocasión desacreditan a los guardias. Entonces vemos que la reacción de los fariseos no es una reacción espiritual, es una reacción humana, sin argumentos como tal, ante las pruebas de la divinidad de Jesús. Y es que cuando la razón no te acompaña, lo único que te queda es ejercer lo que tienes a la mano. Y ellos tenían su posición, su título, su reputación, y eso lo pusieron en la mesa para poder imponerse a todas los hechos, todas las señales que se estaban manifestando en favor de Jesús. Pero terminamos y avanzamos a la parte final, ¿verdad? Así es. En esta parte me parece que es uno de los testimonios más importantes. Porque si bien es cierto, Juan el Bautista es un predicador importante, los discípulos dan testimonio de Jesús, también Nicodemo da testimonio de Jesús de alguna manera, todos ellos pues son personas de carne y hueso. Son personas que podríamos decir, bueno, se pueden equivocar, podríamos cuestionar esa parte humana. Sin embargo, la lección nos está mencionando acerca del testimonio de aquel que no se puede equivocar, el testimonio del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre acerca de Jesús como su Hijo? Y tenemos 3 momentos especiales. Número 1, el primer testimonio que da Dios Padre de Jesús es en su bautismo. Como bien decías al principio, ese momento en el que las 3 personas de la Trinidad se hacen presentes, no imagino cómo habrá sido ese momento de especial, el bautismo de Jesús y cómo se manifiesta Dios con su voz ante las personas que estaban ahí. Y es que como vamos estudiando en la lección y hace un recuento el autor de todos los momentos en los evangelios donde la voz de Dios se manifiesta, en los versículos encontramos que algunos escucharon un trueno, estruendos, que un ángel habló, pero los que lograron identificar la voz de Dios era para asentar la imagen de Dios, la función de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Y así, dependiendo en qué capítulo o qué libro leamos, vamos a encontrar una variación de las palabras, pero lo importante es lo mismo. La intención del Padre fue confirmar que esa persona, ese ser humano, Jesús, realmente era el Hijo de Dios. Dios Padre estaba dando testimonio en primera persona de quién era Jesús. Y el segundo momento que menciona el autor de la lección en el que se manifiesta el Padre para poder dar testimonio de Jesús es precisamente en la transfiguración. Porque ¿quién más que el Padre puede hacer este tipo de milagros, por así decirlo, esta misma de presentaciones en las que 2 personas que estaban en el cielo bajan para acompañar a Jesús? Y los discípulos quedaron sorprendidos. No sabían qué pensar, qué decir. Esta imagen era realmente impactante. Y es que cuando la voz de Dios se manifiesta en la tierra, hay consecuencias grandes. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando la voz de Dios empieza a hablarle al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dijo: Moisés, que no hable Dios con nosotros, habla tú, porque tenemos miedo, puede que se destruya la tierra. La voz de Dios es tan poderosa que con el simple hecho de referirse a confirmar la misión de Jesús, no había lugar a ninguna duda, que nadie tuviera ninguna duda más adelante de que realmente el ministerio de Jesús era un ministerio verdadero. Y en el tercer momento, Dios Padre vuelve a manifestarse de manera audible para dar testimonio acerca de Jesús. Antes de la crucifixión, cuando Jesús está anunciando su muerte y está en esta situación de temor también de alguna manera, en la que Él está cuestionándose también y está diciendo cómo va a ser su muerte y cómo va a venir ese momento tan crucial, en el capítulo 12 del versículo 28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Nuevamente Dios Padre da testimonio audible acerca de Jesús. Y en esta escena podemos ver que la gloria de Jesús se iba a manifestar en el momento de la crucifixión. Ese momento era crucial, y todos los momentos de confirmación del Padre de que este es mi Hijo amado, Él es el Cordero de Dios, se estaba culminando en esa escena final que acabas de mencionar. El ministerio de Jesús cumplía su propósito y el Padre estaba dando testimonio en cada momento, y no solo de esa forma, porque se preocupó para que Juan el Bautista también supiera identificar, porque él era una pieza fundamental en la misión. Entonces él debía saber identificar cuando el Mesías estuviera. El Padre
estuvo presente en todo momento, dando testimonio de que Jesús era el Mesías. Cerraremos los ojos ante las pruebas que tenemos de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús vino a morir por nosotros. Tenemos en la Biblia manifiestas pruebas de cada una de las características divinas de Cristo Jesús. Entonces es cuestión de que las aceptemos con fe, de que abramos nuestro corazón y de que permitamos a Jesús que viva en cada uno de nosotros. El deseo de todas las gentes en la página 358 nos dice: ¿a quién iremos? No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo, de sus lecciones de amor y misericordia, a las tinieblas de la incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. Aún el pensar que pudiesen perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Esto no nos deja lugar a ninguna duda. Y podemos concluir en lo siguiente: en el pasado Dios usó a los profetas para que fueran testigos, dieran testimonio de la misión. El Padre también dio testimonio. Hubo gente que dio testimonio y hoy nosotros somos llamados a cumplir esa misión. Así que la invitación, mis hermanos, es que no nos quedemos callados. Si hemos encontrado la verdad, la compartamos con otras personas. Y si, mi hermano, tú has escuchado esta verdad, pero no te has atrevido a dar este paso, arrodíllate, pide a Dios que abra tu corazón y verás que Él se manifestará en tu vida y hará que toda duda se pueda disipar. Te invitamos a que puedas experimentar una vida en Cristo Jesús y vas a ver las grandes bendiciones que vas a encontrar en esta nueva etapa de tu vida. Agradecemos una vez más porque han llegado hasta esta parte final del repaso de la lección. Y estamos contentos de que sigan con nosotros. Nosotros disfrutamos también del estudio de la palabra y poder compartir con ustedes. Los invitamos a que sigan comentando, sigan compartiendo. Tienen una solicitud de oración, con gusto oraremos por ustedes. Y al mismo tiempo les pedimos que oren por nosotros y por este ministerio que está creciendo. Así es, agradecemos cada like, cada comentario, cada video compartido, porque eso acerca cada vez más el mensaje a esas personas que lo necesitan. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta ocasión y no nos queda más que despedirnos. Fue un gusto y un placer poder estar con ustedes. Yo soy Jonathan Jerónimo. Yo soy Cristian Mejía. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.